Buen día, alumnos, buen día, alumnas, bienvenidos. Estamos en la clase de Análisis Matemático 2 y para hacer la presentación de la unidad número 10, integrales de superficie. En la última clase de esta cursada 2021 de Análisis 2, después vamos a hacer algún comentario previo a finalizar esta parte teórica, respecto de la cursada. Ahora, si me permiten, vamos a iniciar nuestra clase mostrando algunas pantallitas, algunas placas. Ustedes me dirán si las ven, por favor. En este caso, vamos a mostrar ahora. ¿Están viendo el apunte de teoría? Sí, profe. Ok. Bueno, integrales de superficie. ¿De qué se tratará esta cuestión de integrales de superficie? Antes de entrar en la cuestión de simbología matemática, las ecuaciones, etcétera, etcétera, vamos a tratar de aprender el concepto de integrales de superficie. Más que una cuestión de definición, vamos a verlos desde el punto de vista conceptual. Para eso nos vamos a ayudar con otras placas que ya les muestro enseguida, pero siempre con la consigna de aprender algo nuevo basándonos en algo que ya hemos visto. Es decir, si yo estoy en una situación que me es nueva, tengo que mirar esta situación nueva desde una posición en la que yo estoy cómodo. Estoy cómodo porque conozco el tema. Desde esa posición de conocer un tema, miro el otro tema a conocer. En particular, en este caso de integrales de superficie, nos vamos a basar mucho en dos temas ya vistos. En el tema de integrales dobles y en el tema de integrales de línea. Recuerdan, a ver si tengo por acá la plaquita, cuando hablamos de integrales de línea, ¿están viendo el documento en Word ahora? Sí, profe. Ok, lo que ocurría era que esta integral del análisis matemático 1, fíjense, esta integral de f de x, ¿cómo se podía interpretar geométricamente? Si tomo un intervalo, y recalco esta palabrita, intervalo desde A hasta B, y subo hasta encontrar la función f de x, determino una región S. La interpretación geométrica de esta integral era que me permitía calcular el área de la región que ustedes ven en gris, con fondo gris. ¿Qué es lo que hacía esta integral? Tomaba un delta x sobre el eje x, un pequeño subintervalo, y lo multiplicaba por la altura, que es f de x. Esto era, y después sumaba todo con este signo. Recuerden, el signo integral es sinónimo de suma. Sumaba todos esos subintervalitos hasta b. Eso por una cuestión de verlo directamente en la región S, me calculaba el área de esta región. Pero me voy a detener en esta cuestión. ¿Qué pasaba en integrales de línea respecto a este tipo de integrales que ustedes estudiaron en Análisis Matemático 1? Este intervalo, el intervalo de integración, que es un segmento de recta, está siempre sobre el eje X, se revelaba, se chispoteaba, para el caso de integrales de línea. Decía, yo no quiero ser un segmento de recta, tampoco quiero estar siempre sobre el eje X. ¿Por qué no puedo hacer una cosa como esta, por ejemplo? ¿Por qué no puedo ser una curva, la que están viendo ustedes en verde, y además, en el caso del ejemplo, estar en el plano XY? También, por supuesto, puede estar en el espacio. En este caso de la figura, ustedes ven que está en el plano XY. Entonces, en integrales de línea, que en este caso de un campo escalar, en integrales de línea, lo que ocurría era que ese
intervalo de integración se chispoteaba y se iba al plano. Y además decía, yo no quiero ser un segmento de recta, voy a tener cualquier forma. Y tenía la forma de viborita verde que ustedes están viendo acá. La interpretación geométrica era esa. Tiene una similitud impresionante con esto del análisis 1. ¿Por qué? Porque lo que ustedes hacían era subir este intervalo de integración hasta encontrarse con la curva, y entonces encontraban el área. Acá pasa lo mismo, cuando integro, hago una integral curvilínea de un campo escalar. ¿Qué es lo que hago? Esta curvita, este gusanito verde, sube, 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 hasta encontrar la función f de x, que está acá arriba, que es el ponchito, ¿verdad? Una función f de x. Cuando interseca esta curva con el ponchito, es como, a ver si me ven ustedes, si yo tuviera acá este gusanito que ven acá es la curva, y acá el ponchito que es f de x. Entonces sube, 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 hasta encontrar, y lo que se forma es una región que está en gris. Bueno, la interpretación geométrica de una integral de línea es también eso, el área de esta pared que yo normalmente le llamo, por cuestiones pedagógicas, de esta pared loca, ¿verdad? Porque una pared común es una base por una altura y forma un rectángulo, pero esto será una pared loca que tiene una base que forma un triángulo, una cosa sinuosa acá como un gusanito, y arriba también otra forma. Bueno, eso es para repaso de integral de línea, porque lo vamos a usar mucho. Ahora, ¿qué pasa en integrales de superficie? Fíjese, acá hablamos del intervalo de integración, intervalo que se chispotea y se hace curva. Y además puede estar, en este caso, en el plano, o bien también en el espacio. Veamos qué pasa con una integral de superficie. Acá la tenemos. Integral de superficie. Para refrescar un poco de lo que vimos en integrales dobles, supongamos que este ponchito en rojo, están viendo la nueva placa, ¿no? Sí, profe. Bueno, yo le voy a pedir, en el caso en que por ahí yo paso a otro tema y estoy hablando y ustedes no puedan ver la plaquita, me avisen. Entonces, en esta nueva placa ustedes están viendo una f de x y campo escalar, este ponchito en rojo, que está integrado sobre una región R, que es la verde, región R de integración. Recuerden, en integrales dobles, la región R de integración es una región R, como en este caso, ¿sí? En este caso es más general, es rectangular, pero puede tener otra forma, pero siempre sobre el plano XY. Bueno, este plano en verde también se chispotea para el caso de integrales de superficie. ¿Y qué dice? Yo no quiero estar siempre sobre el plano XY y ser una figura que, por supuesto, si está en el plano, va a ser plana, la figura plana. Quiero estar en el espacio y además tener otra forma, no necesariamente un plano. Por ejemplo, esta que ustedes ven en la figura de la derecha, que está en azul degradé. En una integral de superficie, yo voy a integrar sobre una superficie ahora, no sobre una región como lo hacía en integrales dobles. Esta superficie puede tener cualquier forma. ¿Ok? Eso es básicamente lo que ocurre en una integral de superficie. Ahora bien, si ustedes leen la guía, acá también hay otra explicación respecto de esto de integrales de superficie. Lo dice por acá. Puede pensarse la integral de superficie como el equivalente en 2 dimensiones a una integral de línea, siendo la región de integración una superficie en lugar de una curva. Es cierto, eso también uno puede interpretar esto de la integral de superficie haciendo referencia a una integral de línea. Recuerden, si yo tengo una curva, por ejemplo, este dedo que está acá, esta curva, al lado le pongo otra curva igual, otra curva y otra curva y otra curva, lo que vamos a generar es una superficie, ¿verdad? Curva, curva al lado, curva, 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 genero una superficie. Esta superficie, el de la mano. ¿Sí? ¿Esto qué significa?
que en el caso de integrales de línea, le puedo dar un grado de libertad más, o sea, que sigue así, para acá, y voy a obtener una superficie. Entonces, en vez de integrar sobre esa curva, integro sobre la superficie. Por eso dice acá, el equivalente en 2 dimensiones a una integral de línea. ¿Ok? ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Vamos a ver lo que es ahora la representación paramétrica de una superficie. Entendido este concepto el concepto, todavía no definición, concepto de integral de superficie, vamos a ver cuáles son los componentes de una integral de superficie por separado, para después ir en una última parte a formar esto, y en forma natural va a salir todo esto, en forma natural la simbología de lo que es una integral de superficie. Recuerden cuando calculábamos integrales de superficie, utilizábamos la ecuación paramétrica de la curva. En el análisis vectorial, creo que tema 8, si no me equivoco, sí, tema 8, aprendimos a expresar en forma paramétrica vectorial una curva. ¿Alguno de ustedes puede darme el concepto sobre lo que era una ecuación paramétrica? Sin necesidad de definiciones, ¿no? El concepto, ¿qué entendieron por una ecuación paramétrica? ¿Qué representa? ¿Qué hace una representación paramétrica vectorial? Adelante, Houston. Cambio. Es una curva que depende de un parámetro. Curva que depende de un parámetro. Sí, puede ser. Vamos más por el tema del concepto. Adelante, animarse, vamos. Paso de una función que depende de dos variables a una que depende de una. Bien, sigamos con más conceptos. Al ser vectorial tiene también una dirección y un sentido. Tiene dirección y sentido, la función en sí. Pero el concepto, ¿qué hace una representación vectorial respecto a lo que es una curva? Vamos a ir de vuelta a alguna plaquita que tengo por acá, a ver. Campos vectoriales, derivadas, la tenía por acá. Está. Representación paramétrica. En esta que están viendo la nueva placa, ¿no? Sí. Bien, fíjense. La representación paramétrica en la simbología matemática tiene una forma de este tipo. R de t es x de t en i más y de t en j más z de t en k. ¿Cómo entendemos esta ecuación paramétrica? Esto es importante tener el concepto porque vamos a basarnos justamente en esto, que es la parte más simple, para encontrar ecuaciones paramétricas, pero referidas ahora a superficie. De la misma forma en que en integrales de línea usamos ecuaciones paramétricas como las que están viendo ustedes para definir una curva, también en integrales de superficie vamos a usar ecuaciones paramétricas ahora de superficie. ¿Ok? Entonces volvamos a repasar el concepto del que era una ecuación paramétrica de una curva. Tenía esta forma. Cada una de estas, fíjense, x de t y de tz, son funciones de un parámetro t. Entonces, si yo, por ejemplo, encontraba o calculaba t en el t inicial, calculaba mi vector. Fíjense que todo esto es vectorial porque tiene versores en y, j y en k.
con unos coeficientes que son x de t y de t y z de t. Entonces, calculaba acá r de t inicial, suponiendo que la curva va desde este punto hasta este otro, calculaba r de t inicial, acá ponía x de t inicial, tenía un valor en y de t inicial, otro valor en j, y z de t inicial, otro valor en k. Supongamos que esos valores sean 1, 2 y 3. En este caso, como está en el plano, k no está, entonces nos quedamos con y j. Supongamos que x valga 1 e y valga 2. ¿Qué es lo que hacía? Hacía, perdón, 1, 2, 3, 4. Que sea 4, 4 en i más 1 en j. Entonces hacía este vectorcito, 4 en i más 1 en j, y la suma, la punta del vector suma, coincidía con el inicio de la curva. Cuando t bajamos en el t intermedio, calculaba r de t intermedio, aquí era 2, pongamos 2 y 1.5, acá encontraba 2 en i más 1,5 en j, entonces hacía 2 en i más 1,5 en j y obtenía el vector en rojo. Y al final, r de t final era un xt final más i de t final, supongamos que eso sea 2, 4, 6, 8, 2 en i más 8 en j, entonces calculaba 2 en i, sumaba el vector más 8 en j y obtenía el vector que ustedes están en negro. ¿Qué es lo que hace una representación paramétrica? Y conceptualmente hablando, atención con esto, que esto puede ser pregunta de examen final. Si le dicen, defina una ecuación paramétrica, bueno, utilizan esto. Esto por definición es una ecuación paramétrica. Cuando le pregunte conceptualmente, ¿qué entiende por una ecuación paramétrica? Bueno, es lo que acabamos de decir ahora. Lo que hace una ecuación paramétrica vectorial, fíjense porque esto es un vector, es sumar vectores en X y en Y y en J, en Z, si ahí estamos en el espacio, de tal forma que la suma de los vectores, la punta de los vectores me va dibujando a la curva. ¿Lo ven? Sí. Ok. Sí, profe. Muy bien. Ahora tenemos que trasladar este conocimiento de ecuación paramétrica para las superficies ahora. Entonces, ahora, como necesito un grado, recuerdan el ejemplo de la curva, otra curva, un grado más de libertad, la curva paramétrica tendrá que ser función de dos variables ahora. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a ver acá. Vamos a sacar la foto o la imagen de este morocho por acá. Ahí. Un poquito. Ahí está. Y veamos entonces. ¿Qué es lo que hace una representación paramétrica en el caso de una superficie? Recuerden que nosotros teníamos, vuelvo a mostrar, acá una x de t, y de t, z de t, función de un solo parámetro, t. Ahora, cuando vamos a ver una superficie, ¿qué es lo que ocurre? Otra vez aparece mi x, pero función de dos variables. En vez de t son dos variables ahora, u y b. Y es también función de dos variables, lo mismo z. Y así formamos, entonces, si tenemos estas ecuaciones, formamos nuestra ecuación paramétrica ahora de una superficie, que tiene esta forma, fíjense. Mi x ahora de v, en vez de t como era antes, v, para el caso de curvas era t solamente, en el caso de superficie aparece el segundo grado de libertad que les hablaba hace un rato, en i más i de v en j más z de v en k. ¿Qué es lo que hace conceptualmente hablando esta ecuación? Hace exactamente lo mismo que hacía en integrales de línea, cuando tenía en función de un solo parámetro, una r de t. Fíjense, toma, por ejemplo, una u que valga, digamos, 1, u1, b2, y estoy en este puntito. Toma un punto, fíjense, un v perteneciente a la región t. Toma un punto de t, y con ese par u-b, si digamos 1, 2, calcula en esta función, haciendo u igual a 1, b igual a 2, ¿cuánto vale x?
Supongamos que X valga 1 o 2, que valga 2 con ese resultado. Con el mismo par de valores V, calcula Y, supongamos que sea 4. Y con el mismo par de valores V, calcula Z, supongamos que sea 3. Entonces yo tendría acá 2, 1, 4, 3. X1 y 4Z3. Entonces vamos ahora al espacio, fíjense, estamos con Z, X igual a 1, lo tengo acá, X en Y, este vector X en Y. Después teníamos 4 en J, hago 1, 2, 3, 4 en J, y más 3, Z es 3, más 3 en K. Subo entonces 3 en K. Y el vectorcito que en azul que están viendo ustedes es el que determina este de R de 1, 2, dijimos, ¿no? Ese vector. Para otro valor, supongamos X igual a 0,5 y igual a 2, también puedo calcular. Y se generará acá otro vector. Entonces, lo que hace esta ecuación vectorial es, a medida que voy encontrando los distintos X y Z, encontrar todos estos vectores, cuya suma, otra vez ahora, la suma, la punta de la flecha, me va dibujando ahora la superficie. ¿Me explico? Ese es el concepto ahora de representación paramétrica, pero referida a superficie. ¿Está claro? ¿Preguntas? Profe, en este caso ya no hay un T inicial y un T final como en el caso de las curvas, ¿no? No, acá lo que va a haber un U inicial y un B inicial, porque tenemos dos parámetros. En el caso de la curva, teníamos un solo parámetro. Necesitamos definir un T inicial y un T final. En este caso, como tenemos dos parámetros, definiremos un U inicial y un B inicial, y un B inicial, perdón, un U inicial y un U final, y un B inicial y un B final. ¿Ok? Bien, profe. Perfecto. Vamos a ver ahora. Bueno, este es un ejemplo que ya enseguida lo muestro, pero nos vamos a trasladar de vuelta a la guía. Todo esto que les expliqué está acá. Además, un repaso de lo que es representación implícita, explícita y representación paramétrica. Cuando hablamos de una superficie que está representada en forma implícita, cuando la igualamos a 0 a la función. Cuando una representación explícita, cuando podemos una de las variables, en este caso z, por ejemplo, en una función de dos variables independientes x y, la podemos poner de un lado el signo igual y del otro lado la función f de x y, dos variables independientes. Y finalmente lo que acabamos de ver, la representación paramétrica o vectorial paramétrica, también se la conoce. Todo esto ya acabamos de verlo, así que vamos directamente a un ejemplo. Me dice, representar implícita, explícita y paramétricamente una esfera. Bueno, ustedes saben que la ecuación de la esfera, ¿recuerdan cuál es? X cuadrado más Y cuadrado igual a A cuadrado. X cuadrado más Y cuadrado. estamos en el espacio, esfera, ojo, la Más z ecuación Z cuadrado. cuadrado. más z cuadrado igual a A cuadrado, tal cual. Esa será la ecuación de una esfera de radio A. Cuando la represento en forma implícita, la tengo que igualar a 0, lo único que hay que hacer es pasar del otro lado. Acá, corrijan la guía, es menos a cuadrado igual a 0. Representación implícita. Cuando hablamos de representación explícita, cuando en esa ecuación de la esfera, lo veamos por acá, la ecuación de la esfera, acá está x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, podemos despejar en forma explícita z en función de xy. En este caso va a quedar z cuadrado igual a a cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado. La raíz la pasamos, la potencia la pasamos como raíz y queda como más o menos raíz, ¿verdad? Al pasar una raíz me queda más o menos la raíz. ¿Cómo está acá? Z, fíjense, representación explícita,
raíz de a menos x cuadrado menos y cuadrado, raíz positiva y negativa. ¿Esto a qué responde? A que si yo tengo la esfera, hagan de cuenta una naranja, en el centro de la naranja está el origen, x y z. La parte de arriba del plano xy, o sea, tomará los z positivos, que corresponde a la raíz positiva. Y la parte de abajo de la naranja será los z negativos. ¿Ok? Y luego estamos con la representación paramétrica. Y acá sí vamos a parar bien las antenitas porque vamos a ver de dónde salen estas ecuaciones, cómo se interpretan estas ecuaciones. Vamos a hacerlo desde el punto de vista de analítico, utilizando las ecuaciones que están ahí. Y después también, para reforzar, vamos a verlo desde el punto de vista de la lógica, a ver de dónde salen estas ecuaciones paramétricas. Bien, vamos primero con la cuestión analítica, la tenemos acá. Fíjense, x, esto está exactamente igual que está en la guía, a coseno de u, coseno b, y es a seno u, coseno b, y z es a seno b. Fíjense acá, en esta figura, vamos a hacerlo ahora un poco más grande para que se vea bien, en esta figura, muy grande, ahí está, en esta figura están representados. Acá hay dos parámetros, fíjense, u y b. Los dos parámetros que están, y respondiendo a la pregunta del compañero también, u entre 0 y 2pi, límites, u inicial, u final, b, límites, b inicial y b final. Vamos a ver de dónde salen estas cuestiones. Fíjense en el caso de x. Vamos a subir un poquito. Ahí. Fíjense, a es el radio de esta esfera. A el radio de esta. Cualquier segmento que vaya desde el origen hasta la superficie de la esfera tiene una longitud de A. ¿Correcto? U es el ángulo que se mide a partir del eje X en el sentido antihorario. Y B es el ángulo que se mide a partir del plano XY yendo para Z. Entonces, fíjense, si yo hago R, supongamos que sea este segmento que estoy mostrando con el... ¿Ustedes pueden ver el puntero resaltado en morado? Sí, profe. Bien, fíjense, estoy haciendo el recorrido ahora de A. Voy a multiplicar A por el coseno de B. Si multiplico esto por el coseno de este ángulo, lo tengo acá abajo. Es en el plano XY ahora, ¿verdad? Fíjense, es A por el coseno de B. Entonces, esto será A, este radio, por el coseno de este ángulo lo tengo acá abajo, el cateto adyacente, ¿sí? Lo tengo en el plano XY. Ahora, si ese valor lo multiplico por el coseno ahora de B, que sería este que está acá, por el coseno de U ahora, por el coseno de U, lo tengo sobre el eje X. Por el coseno de U lo tengo sobre el eje X. Veamos qué pasa con Y. Otra vez me coloco con A, que es el radio, A será esto, multiplico de nuevo por el coseno de B, lo tengo otra vez acá en el plano XY. Pero ahora multiplico por el seno de U. Multiplico por el seno de U, lo tengo así, acá al frente, cateto opuesto. ¿Sí? Esto está sobre el eje Y. Y finalmente Z, fíjense, otra vez A, me coloco en este radio, pero multiplico por el seno de B ahora, por el seno, lo tengo así, que será Z. Será Z. ¿Me han seguido hasta ahí? Sí, profe. Bien, ahora veamos los límites. U. Para generar esta esfera, hagan de cuenta
que yo voy a tomar como una curva, atención, esta partecita de la esfera, que va desde de x0 y 0 hasta acá, en este punto, voy a tomar esta curva que está acá, ¿sí? El límite de la esfera. ¿Sí? O sea, si lo ven acá, esa curva sería este dedo. ¿Sí? Así. Y este sería el eje Z. Ahora, ¿qué pasa si yo a esa curva la hago girar, como dice U acá, 2pi, la hago un giro completo? ¿Qué estoy generando con esa curva si la hago girar así? Pregunto. La esfera, profe. La esfera, tal cual. Para eso, U, ¿cuánto tuvo que girar para hacer eso? U, ¿cuánto tuvo que girar? Esta curva, ¿cuánto tuvo que girar? 2pi. 2pi. Ahí está, desde 0 hasta 2pi. Ahora veamos B. B es el ángulo que se toma desde acá, fíjense. Sería, tomemos sobre esto, este es el eje Z. A ver si me ven bien. Vamos a correr un poquito esto acá. Ahí. El dedo es el eje Z, esta es la curvita que está generando. Y dijimos que desde el plano acá, XY para arriba, se mide B. Entonces B va a ir desde acá hasta acá para formar esto, ¿verdad? Entonces B, ¿desde qué? Desde este ángulo, que vale ¿cuánto este ángulo? Fíjense, acá tengo un eje, acá tengo el otro. Este ángulo, ¿cuánto vale cuando esté acá, en este punto? Menos pi sobre 2. Menos pi sobre 2 hasta... Fíjense, hace menos pi sobre 2 hasta pi sobre 2. Hasta pi sobre 2. Tal cual. Y acá lo tenemos. Fíjense, B va de menos pi sobre 2 a pi sobre 2. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahora? No, profe. Bien. Vamos entonces, si ya tenemos nuestras, recuerden, la representación paramétrica tenía esta forma. Si yo tengo mi X función de V, Y función de V, Z de V, ¿cómo armo mi ecuación paramétrica? R de V será X de V en Y, más Y de V en J, más Z de V en K, estas expresiones con las variables en T. Entonces, mi ecuación paramétrica, acá tengo yo mi X grande de V, Y grande de V y Z grande de V. Entonces, la representación vectorial será R de V, X, A coseno de U, coseno de V, A coseno de U, coseno de V en Y. Más Y, A seno de U, coseno de V, A seno de U, coseno de V en J. Más Z, que es A seno V en K. Con T, U variando de esta manera y B también de esta otra. ¿Está claro? Lo que hace en definitiva, fíjense, acá tengo T. Esto que está acá es exactamente lo mismo que les mostré por acá. Acá, fíjense, o más arriba estaba. Acá, esta es la función, la región T, que me generaba después, dando valores a V, distintos vectores, cuya suma me van dibujando la superficie. Bueno, lo que ocurre acá es exactamente lo mismo que acá. En este caso, la región T, como va en U de 0 a 2pi, bueno, U desde U igual a 0 hasta U igual a 2pi, y B va desde menos pi sobre 2 a pi sobre 2, lo tendré menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Cualquier valor que está dentro de este rectangulito, supongamos el punto 2pi, pi sobre 2, calculo R de 2pi, pi sobre 2, y aquí voy a tener un vector. Ese vector va a estar con centro en el origen en algún punto sobre la superficie. Va a ir generando puntos sobre la superficie. Para distintos valores dentro de T va a tener su correspondiente vector. ¿Cuál? Este que se forma así. Este vector, todos esos vectores, en definitiva, lo que hacen es dibujar la superficie.
¿Está claro hasta ahí? Sí, Sí, profe. profe. Muy bien. Fíjense que una forma también, esto ya los vimos, ¿ustedes asistieron a los talleres de los días jueves? Solamente al del Microsoft Mathematics. Ujú. Bueno, vamos a usar ahora, fíjense qué casualidad, una de esas herramientas que vimos en los talleres. El Microsoft nos permite también verificar, por ejemplo, para este caso, verificar si la ecuación paramétrica que yo dibujé, digamos que yo armé como representación paramétrica es la correcta. Supongamos, vamos al Microsoft, vamos al caso de la esfera. Vamos a hacer una esfera de radio 1, haz que sea 1, para hacerlo más sencillo, vamos a la esfera. Ahí tenemos nuestra... Están viendo, ¿no? Sí, profe. Ok. Vamos a gráficas, 3 dimensiones. La compañera había dicho que la ecuación de la esfera era x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado más igual, en este caso vamos a graficar una esfera de radio 1 igual a 1, ingresamos, verificamos en la ecuación cartesiana, correcto, en el espacio y la ecuación está bien, y vamos a graficar. Y ahí tenemos a nuestra esfera. ¿Okay? Podemos hacer muchas cosas con esto. Qué sé yo, podemos, el rango de trazado para verla mejor, cambiarla, digamos, desde -1, como es radio 1, es suficiente con que me muestre de -1 a 1, lo mismo para X, para Y y para Z. -1 hasta 1. Y vamos a ver qué nos muestra ahora, que es nada más ni más menos que otra vista de la esfera. ¿Ok? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, para esta esfera, nosotros dijimos que corresponde una ecuación paramétrica en donde X, Y y Z tienen estas formas. ¿Ok? Y bueno, lo que vamos a hacer es utilizar este mismo programa, borramos, pero ahora utilizando ecuaciones paramétricas. ¿Dónde la buscamos? Acá, fíjense, ecuación paramétrica. Clic acá, hacemos 3 dimensiones, espacio, no va, fíjense, ya nos dice lo que vamos a ver es una superficie, X, y acá le dice, señor, cuando escriba las funciones X y Z, las variables tienen que ser T y S. Entonces, en mi caso, vamos a, en vez de U, vamos a poner T, y en vez de B, vamos a poner S, que es exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, para el primer caso era X, pero para nosotros el radio es 1, nos quedamos con coseno de T y coseno de S, ¿ok? Vamos entonces a colocar acá en X, coseno de T, cerramos, por el coseno de S. Cerramos. Ingresamos la ecuación, nos vamos a Y ahora. En el caso de Y, recordamos, en el caso de Y es 1 por seno de T, coseno de S. Seno de T, entonces colocamos acá, seno de T por el coseno de S. Ingresamos y vamos finalmente a Z. El Z es A1 seno de B, o sea, seno de S. Entonces colocamos en Z seno de S y cerramos. Y ahora sí, ingresamos esto, ingresamos
y ya tenemos. Verificamos. 3 dimensiones, correcto. Se trata de una superficie, está en paramétrico, fíjense, en forma paramétrica, están los valores correctos, en seno, en coseno, y ahora graficamos. Y ahí tienen entonces ustedes a la esfera. ¿Está? Por supuesto, pueden cambiar el rango de trazado como hicimos nosotros hace un ratito, de -1 a 1, etcétera, etcétera. Pueden hacer todo hay muchas herramientas más que posibilitan estudiar esto. Fíjense, esto es importante cuando quiero hacer la intersección con un plano. Fíjense cómo se puede ver. Por ejemplo, si queremos hacer la intersección con un plano, esto va a salir acá y vamos a poder ver la intersección o la curva de intersección del plano con la circunferencia, la curva de intersección de un plano con la superficie esfera, vamos a tener una curva que va a ser en una circunferencia. ¿Está claro? Sí, profe. Muy bien, sigamos entonces. Vamos con representación vectorial y ahora vamos a definir lo que es el producto vectorial fundamental. Entramos ya en la parte más, digamos, de simbología matemática y después vamos a ver qué significa, de vuelta, conceptualmente hablando, cada uno de estos que vamos a ver. Definición de producto vectorial fundamental. Si ya conozco esta expresión, se trata de una representación paramétrica vectorial, en este caso como son dos parámetros U y V, de una superficie. También atención con esto, en el parcial puede pasar o puede presentarse una consigna en donde le pida, dada una expresión de este tipo, como la 7. Elija las siguientes opciones. La primera le dirá, es un campo escalar. La segunda le dirá, se trata de el gradiente de un campo escalar. La tercera opción les dirá, se trata de una expresión que representa una superficie en forma vectorial. Y así. Ustedes tendrán que elegir la correcta. En ese caso, la opción correcta es esta, ¿verdad? Se trata de una superficie representada por una ecuación vectorial. O bien, es una función vectorial que parametriza a una superficie también. Bueno, tenemos esta expresión y podemos calcular entonces las derivadas parciales. Al ser una función vectorial, fíjense, de dos variables, aparece el concepto de derivadas parciales. Derivada parcial de R respecto de U, derivo toda la expresión manteniendo B constante y obtengo esto. Lo mismo para la derivada parcial de R respecto de B, mantengo U constante. ¿Y cómo los encuentro? Bueno, derivando componente a componente. Derivada parcial de X respecto de U, Y respecto de U y Z respecto de U. Cuando derivo respecto de B, será X ahora respecto de B parcial, Y respecto de B, y Z respecto de B. Como yo estoy derivando un vector, el resultado de la derivada también es otro vector. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo hago el producto vectorial entre este vector y este otro vector? Los vectores derivadas parciales, que lo tengo acá. Este es lo que se llama el producto vectorial fundamental. Es un actor dentro de este escenario que vamos a utilizar mucho. Entonces, ¿cómo calculo un producto vectorial? Bueno, ustedes deben recordar que se calcula como un determinante. Al ser un producto vectorial, el resultado es otro vector. Ahora, ¿cuál es ese resultado? Calculado como un determinante, en donde en la primera fila pondré los versores I, J, K. En la segunda fila, como es primero R respecto de U, los coeficientes de ese vector R respecto de I. X sub U, Y sub U, Z sub U. Entonces pondré acá X sub U, Y sub U, Z sub U. Y en la tercera fila, los coeficientes del segundo, XB y B, ZB. XB,
y B, ZB. ¿Sí? Esto, bueno, ustedes pueden, una manera de determinarlo es eliminando fila columna. Si voy a calcular en I, coloco I afuera, elimino columna y fila y me queda IU, ZU, IU, ZU. IB, ZB, IB, ZB. Y así calculo, teniendo en cuenta la regla de los signos, más, menos, más, el determinante. El resultado es este que está acá. Fíjense, es otro vector cuyo componente en I es IZ-UV, derivadas parciales. ¿Cómo se entiende esto? Fíjense, en I es IZ-U, IZ-U, y después IZ-B, IZ-U, después IZ-B. Lo mismo para el resto. ¿Ok? Entonces es otro vector cuyos componentes resultan de resolver este determinante. Bueno, ¿cómo calculamos? Utilizando este producto vectorial fundamental, el área de una superficie. ¿Cuál superficie? La que mostramos acá, esta superficie ahora. ¿Cómo calculamos esta superficie? Fíjense. El área se puede calcular haciendo una integral sobre la superficie. Me estoy adelantando un poco. Estamos acá. El área, la integral sobre una superficie del módulo, fíjense, si yo tengo que integrar un escalar, por eso el módulo de ese vector, que es producto vectorial fundamental, de ese vector producto vectorial, que era este, tengo que calcular el módulo de ese vector, o bien la longitud de ese vector, integrarla sobre t, diferencial de u, diferencial de b. Cuando esto es un número, un escalar, lo que tengo acá es una integral de superficie. Por eso decíamos al principio que vamos a usar también algunos conocimientos de integral doble. Integral doble sobre una superficie. Ahora, ¿cuál superficie? V. ¿Y cuál será la V? Es esta que está acá. En el caso de la esfera, es esta que está acá, fíjense. En el plano V tengo ahora esta región de integración, plano. ¿Sí? Ok. Bien. O sea, que para determinar el área de la superficie, se calcula primero, lo primero que hay que hacer, lo mismo que hacíamos en integrales de línea. Cuando calculábamos, lo primero que teníamos que buscar es la ecuación paramétrica de la curva. En este caso tenemos que buscar la ecuación paramétrica de la superficie, o sea, R de V, esta ecuación. Si ya tenemos esta ecuación, podemos calcular las derivadas parciales. Si tenemos las derivadas parciales, el producto vectorial fundamental. Si tenemos el producto vectorial fundamental, podemos calcular el módulo de ese vector. Lo colocamos acá y ya podemos calcular el área. ¿Sí? Ahora, suponiendo que el área, que va a ser igual a la integral doble en t, ¿de qué? La longitud de un vector, ¿cómo se calcula? Supongamos que yo tenga el vector 1 en i más 2 en j más 3 en k. ¿A qué es igual la longitud de ese vector? Rápido. A la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más Perfecto. 3 al cuadrado. Perfecto. Exactamente. Pitágoras, ¿verdad? Entonces, fíjense, si yo tengo mi producto vectorial con esto, y z, v en i, zx, v en j, x, y, v en k. Estos son los componentes, los coeficientes del vector. Hago la raíz de esto elevado al cuadrado de cada uno de estos, y la suma me va a dar, fíjense, es la integral, el módulo, es la raíz, como decía el compañero, de los coeficientes izv al cuadrado, que corresponden ahí, y zv al cuadrado, que corresponden ahí, zxv a j, zxv al cuadrado, más xiv al cuadrado. Y yo tengo el cálculo del área. ¿Ok? ¿Recuerdan ustedes cuando calculamos, y fíjense cómo vamos
relacionando cuestiones. Cuando calculamos la longitud de una curva, ¿cómo la hacíamos? Con una integral de línea. ¿Recuerdan la formulita? Era la integral de líneas sobre la La curva, integral de línea del módulo de la ecuación paramétrica. la de la derivada de R'. Ah, ¿Recuerdan? sí, sí. Vamos a verlo. No cuesta nada. Tema 9. Pum. Vamos a marco conceptual. Ups, está un poco lerdo mi internet. Bueno, vamos a hacer una cosa más sencilla. Lo vamos a sacar de otro archivo. A ver, lo tengo por acá. Escritorio, análisis matemático 2021. El tema 9 está acá. Y acá está. Integrales de línea. ¿Están viendo la placa nueva? Sí, profe. Fíjense, acá está la curva, la longitud de la curva, integral desde el inicio de la curva hasta el final del módulo de R' de t. Ahora fíjense qué analogía tenemos con respecto a esta ecuación para ahora calcular el área de la superficie. Lo que antes era curva en integral de línea, ahora la reemplazamos por superficie. Entonces ahora vamos a calcular la longitud de el área de la superficie, y fíjense qué forma tiene. Tiene el módulo de un vector. Otra vez módulo. Antes era el módulo de R', ahora es, ¿pero por qué R'? Porque R era función de una sola variable, de t. En este caso R es función de dos variables, de u y b. Pero en ambos casos son derivadas. Y el fíjense qué analogía hay con lo que es análisis, el cálculo en integrales de línea. ¿Ok? Ahora, fíjense. En el caso en que una función viene dada en forma explícita, o sea, z igual a f de x, y utilizamos x e y como parámetro. En este caso, el producto vectorial fundamental tiene esta forma. ¿De dónde sale esto? Lo vamos a analizar un poquito. Fíjense, suponiendo que yo tenga una función ahora, z igual a f de x, acá. Z de f de x, está dado en forma explícita. Entonces, puedo utilizar a x e y como parámetro, o sea, en vez de v, utilizar a x e y. Entonces mi ecuación paramétrica vectorial será, si es x, bueno, x en y más y en j, que son los parámetros. Pero z, como es f de x y, le pongo f de x y. En vez de z, utilizo, si determino que x e y son los parámetros, coloco f de x y. Cuando yo hago las derivadas parciales para calcular el producto vectorial fundamental R respecto de X, derivo R respecto de X manteniendo Y constante término a término. Entonces la derivada en Y será 1. La derivada de Y, como estoy derivando respecto de X y es constante, será 0 en J. Y acá esta función será la derivada parcial de F respecto de X, porque estoy derivando respecto de X. Lo mismo para Y. La derivada respecto de Y será esto, como ahora x es constante, entonces su derivada es 0, 0 en y. La derivada de y es 1 y la derivada de f ahora respecto de y. Entonces obtengo, fíjense, 1, 0, fx. Entonces, ¿cómo encuentro mi producto vectorial fundamental? Primera fila, los versores, i, j, k. Segunda fila, los coeficientes del vector rx. Entonces, pero Rx, ¿cuánto era? Rx es 1, 0, Fx. 1, 0, Fx. En la tercera fila,
es RI, los coeficientes de RI. Pero ¿cuáles eran los coeficientes de RI? Eran 0, 1, FI. Entonces colocamos acá 0, 1, FI. Hacemos otra vez el cálculo de este determinante y obtenemos este vector, fíjense. Otra vez, el módulo de este vector será la raíz ahora de 1 al cuadrado, el coeficiente de K, 1, más fx al cuadrado más fi cuadrado. Fx al cuadrado más fi cuadrado. Los cuadrados de los componentes los sumo, le hago la raíz y ya tengo acá el módulo del vector, del producto vector fundamental. Si yo le hago la integral doble sobre esa región T, puedo calcular el área. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Preguntas? No, muy bien. Bien, vamos a aplicar eso ahora para el cálculo, ya que tenemos la ecuación paramétrica de la esfera, para calcular el área de la esfera. Fíjense tantas aplicaciones que tiene esto de la integral de superficie. Se me ocurre una. A ver si lo puedo graficar acá. Supongamos una superficie como esta. Z igual a 2 menos x al cuadrado menos y cuadrado. No, vamos a hacer así. Vamos a poner acá x al cuadrado más y cuadrado. ¿Recuerdan de qué se trata esto? ¿Qué superficie es? ¿Recuerdan la superficie z igual a x cuadrado más y cuadrado? ¿Es como un cono, profe? No. El cono es z cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado. Pero z igual a x cuadrado más y cuadrado, como está, o sea, este es el z cuadrado, el cono. Pero como en el caso de que, fíjense, si z es igual a x cuadrado más y cuadrado y elimino y, me queda z igual a x cuadrado. Z igual a x cuadrado tiene la forma de una parábola. Entonces, en vez de ser así, como el cono, es así. Y da la vuelta, ¿qué será? Una paraboloide. un paraboloide. Para graficar mejor y no olvidarse, uno puede decir es una taza, una copa, ¿ok? Pero como en este caso, fíjense, está, cuando x0 y 0, z vale 2 y además está con negativo en la parte de la taza, ustedes pueden decir, bueno, es una taza que está volcada con la punta acá en 2. Eso de analizar la gráfica, pero igual lo vamos a graficar. Vamos a gráfica y ahí tenemos, y si queremos verlo mejor, ahí tenemos nuestra parábola. ¿Ok? Pongamos ahora, veamos, rango de trazado, eso lo dejamos tal como está, z desde 0, pongamos. Así, y veamos que nos muestra esto. ¿Sí? Hagamos de cuenta, a ver, fíjense. Ustedes viven en un pueblito en donde hay una iglesia. En la iglesia hay una cúpula arriba, así. Y arriba de la cúpula la cruz, ¿verdad? Están viendo la gráfica, ¿no? Sí, profe. Esta cúpula, el curita le dice un día a ustedes, tengo un problema y quiero resolverlo, a ver si me ayuda Gastón. Resulta que la cúpula de mi iglesia está muy despintada y necesito pintarla de vuelta. Quisiera saber cómo puedo resolver este problema, sobre todo financieramente, si tengo la plata para comprar la pintura. ¿Qué dice Gastón? Se agarra la cabeza y dice, ¿cómo hago? Y se acuerda del profe Morocho que una vez le dijo, podemos calcular superficies, áreas de superficie. ¿Por qué? Porque si yo digo, bueno, ¿con qué lo quiere pintar, curita? Y bueno, puede ser un látex de última generación.
que prevenga hongos, que sea durable, la temperatura, no te olvides que en el pueblo tenemos temperatura baja. Bueno, un buen látex puede ser. Ajá. Va, pregunta, y resulta que en la pinturería le sí, acá tenemos uno muy bueno, especial para eso, porque todas las iglesias lo usan, pero vale, qué sé yo, 200 pesos por litro. Ah, 200 pesos. Y dígame el litro, ¿cuánto va a necesitar? Ah, no sé, dice Gastón. Claro, usted tiene que saber cuánta área va a cubrir con la pintura. Ah, pero necesito calcular el área. Y ahí Gastón se acuerda. El área de una superficie la puedo calcular con una integral de superficie. Entonces va, toma las medidas que corresponde acá y dice, yo tengo ya el cálculo del área de la superficie con la integral que me enseñó el ingeniero Morocho. Si tengo la superficie y además el rendimiento de la pintura, digamos, es 10 metros cuadrados por litro, y si tengo la cantidad de superficie a cubrir, puedo calcular la cantidad de litros que necesito. Y si puedo calcular la cantidad de litros y tengo el precio, tengo cuánta plata tiene que tener el curita para comprar la cantidad de pintura suficiente para cubrir toda esa superficie. Pero previo tengo que calcular cuánto vale la superficie, el área de esa superficie. Y sacan chapa con el curita, diciendo, curita, toma, acá tenés resuelto tu problema y necesitamos tanta plata. ¿Estamos? Como una aplicación. Esto se lo digo sobre todo porque está muy en boga esto de decir, la matemática, no sé para qué la estudio, si yo nunca la voy a aplicar. La matemática es aburrida. Miren, pueden hacerlo muy interesante si le dicen al curita, tranquilo curita, yo te arreglo el problema. O vamos a un salgamos del pueblo, vamos, ustedes son, qué sé yo, son ingenieros que están trabajando para una compañía aeronáutica. Y les dicen, a ver, necesitamos cambiar los colores de las alas del Boeing, el 707 que tenemos ahí, que está con la pintura pena. Necesitamos las alas solamente. Y bueno, la ala es una superficie. Y puedo calcular cuánto es el área de esta superficie para calcular cuánta pintura y cuánta plata necesito. Fíjense tantas aplicaciones que tiene. Bueno, vamos al ejemplo. Un hemisferio de radio A y centro en el origen. Fíjense, se trata de la misma representación paramétrica que vimos hace un ratito, con U variando 0 a 2pi, otra vez de 0 a 2pi, volvamos a la figurita, y B, ahora varía de 0 a pi sobre 2. Fíjese, U otra vez varía de 0 a 2pi, pero B va a variar en la parte superior de Z solamente. O sea que voy a calcular el área de la semiesfera superior. ¿Me sigue? ¿Por qué? Porque B ahora, en vez de ir desde menos pi sobre 2 hasta pi sobre 2, como habíamos visto para la esfera completa, ahora va desde 0 a pi sobre 2. O sea que este B va desde 0 a pi sobre 2. O sea, toma la parte superior de la esfera. ¿Estamos en claro hasta ahí? Sí, Sí, profe. profe. Ok. Entonces, ¿qué hacemos? Acá está, ¿ves? B de 0 a pi sobre 2. Bueno, calculamos entonces las derivadas parciales. R respecto de U, R respecto de B. ¿De qué forma? Pues derivando componente a componente. Si esto es R respecto de U, tenemos que derivar X respecto de U. X respecto de U será A menos seno de U coseno de B, menos A seno de U coseno de B en I. En I que derivamos respecto de U de nuevo, A coseno de U coseno de B, A coseno de U coseno de B en J. En Z, respecto de U, es 0, porque no tengo variable respecto de U. Será más 0 en K, perdón, en K, más 0 en K. Y así también para RB ahora, derivando X y Z parcialmente respecto de B, y obtenemos estos coeficientes. Ya tenemos los dos vectores, ahora hacemos el producto vectorial,
tenemos el resultado, también como determinante, calculamos de ese vector su módulo, sale a cuadrado coseno de b, entonces ahora integramos ese módulo en t ahora, que quedaría a cuadrado, como a es una constante porque es el radio de la circunferencia, lo saco fuera de la integral, será integral del coseno de b diferencial de u, diferencial de b. Esto ya es una integral de doble, ¿verdad? Integramos respecto de u, pero primero respecto de b, pero b varía entre 0 y pi sobre 2, entonces los límites de integración será 0 a pi sobre 2. Y finalmente el resultado respecto de u, pero u varía entre 0 y 2pi, entonces será u variando entre 0 y 2pi. El cálculo 2pi a cuadrado, con lo cual ya tenemos resuelto nuestro problema. ¿Está claro? Sí, profe. Ok, vamos por definición de integral de superficie. Ah, pero antes nos estaba olvidando algo. Acá hemos visto la definición de lo que era el producto vectorial fundamental. Todo número, todos símbolos. Vamos a interpretar ahora qué es lo que es cada uno de estos. Y nos vamos a ayudar con una gráfica. Con esto ya no se pueden olvidar. Si se olvidan la definición del producto vectorial, por lo menos tienen el concepto. O al revés, si el concepto no se... Es más difícil que el concepto uno se olvide. Pero por ahí se lo olvidan, pero tienen la definición. Vamos a ver esto del producto vectorial. Acá está. Fíjense. Lo vamos a agrandar un poquito más. Acá está. Otra vez nuestra región T. Y voy a, para este subconjuntito acá, en gris más oscurito, le corresponde, en función de estas ecuaciones, para un U y un B determinado tendrá un vector acá, le corresponde este pedacito de superficie acá. Si yo para este punto, encuentro la derivada parcial de R, uno de los componentes del producto vectorial fundamental, fíjense, R respecto de U y R respecto de B. ¿Qué era R respecto de U? Es derivar este vector manteniendo B constante. Entonces, al mantener B constante, ¿qué significa esto en la gráfica? Al mantener B constante, fíjense, acá tenemos la derivada parcial de R respecto de I. ¿Es otro vector? Sí, por supuesto, es otro vector. Ustedes lo han visto acá. R respecto de U es otro vector. Ahora, ¿cuál vector? Recuerden que la derivada siempre está asociada a una tangente. Entonces, esta es un vector tangente a ese punto en la curva, manteniendo B constante. B constante, que es el plano B constante. ¿Sí? De la misma forma tenemos la derivada parcial de R respecto de B. Ahora, manteniendo U constante, la otra expresión, la segunda, esta, derivada de R respecto de B. Otro vector. ¿Cuál vector? Otra vez un vector tangente, porque es derivada. El concepto de derivada está asociado a lo que es tangente. Ahora, estos dos vectores me van a formar un plano. Es como si yo tuviera esta superficie y en este punto tengo una derivada y la otra derivada. Dos vectores me determinan un plano. Ese plano es el que es tangente a la superficie en este punto. Tangente a la superficie en ese punto. Ahora bien, ¿cómo se interpreta este vector ahora? Este vector producto vectorial. Vector producto vectorial. Este vector es este que está acá. Es un vector que es perpendicular al plano determinado por dr de U, dr de B. ¿Está más claro ahora? Sí, profe. Ok, vamos a seguir entonces. Ahora vamos por la definición de integral de superficie. De la misma forma que en integrales de línea y en integrales de línea, nosotros
podíamos calcular la integral de línea de un campo escalar y la integral de línea de un campo vectorial. En el caso de un campo escalar, ¿recuerdan cuando yo integraba a través de una curva un campo escalar? La interpretación de ese cálculo era que era el área de la pared loca, ¿recuerdan? Y en el caso de integral de curvilíneas, de integrar un campo vectorial, y en particular si ese campo vectorial son fuerzas, podíamos interpretar el trabajo que hace ese campo vectorial al llevar una partícula de un punto A hasta un punto B por una determinada curva. Eso era en integrales de línea. En el caso de integrales de superficie también podemos integrar campos escalares, y un poquito más adelante vamos a ver campos vectoriales. Y vamos a ver la utilidad también de eso. Para el caso de campos escalares, fíjense cómo, de la misma forma en que hacíamos también para integrales en línea, podemos definir campos integrales de campos escalares. ¿Cuál es la notación? Integral sobre R de t. Fíjense que acá hay un error. ¿Por qué? Si yo digo R de t, estoy integrando sobre una curva. R en función de un solo parámetro es una curva. Tendría que ser acá, corrijan en sus apuntes, R de V. Lo mismo que es una superficie, ¿verdad? R de V, la representación paramétrica de una superficie. ¿Cómo calculo? Fíjense, en integrales de línea, ¿qué tenía yo acá? F de R de t por el módulo de R' de t. Ahora, en una integral de superficie, acá otra vez hay que corregir R de V, será F de R de V, porque tengo dos variables ahora, U y V. Antes era T en integrales de línea, ahora es superficie V, por el módulo del vector producto vectorial fundamental. ¿Sí? Veamos, con un ejemplo. Una chapa delgada, que tiene la forma de cono, altura h, la abertura del cono está dada por una constante que es el ángulo alfa, suponiendo que se conoce la distribución de la densidad, masa por unidad de área, calcular la masa total. ¿Qué significa esto que se conoce la densidad de la masa? La densidad, supongamos que ustedes toman un cuadradito de acá de 1 centímetro por 1 centímetro, o sea, un cuadrado con superficie 1 centímetro cuadrado, y lo pesan, digamos, a 200 gramos. Y van a otro punto, siempre sobre la superficie, y también toman otro cuadradito de superficie, 1 centímetro cuadrado, y lo pesan, puede pasar dos cosas. Que vuelva a ser 5 kilos. Y en cualquier punto que saquen esa muestra, si es 5 kilos, estamos hablando de una densidad homogénea y además constante, 5 kilos por centímetro cuadrado, o dijimos 200 gramos por centímetro cuadrado. Ahora, suponiendo que si yo tomo una muestra acá me da 200 gramos, acá en el otro lado me da 20 gramos, estamos hablando de que el material del que está hecho este cono no es homogéneo. ¿Ok? En ese caso tenemos una densidad variable. Bueno, vamos a ver. En el caso del cono, la representación paramétrica del cono obedece a U coseno de B, U seno de B, y Z U es cotangente de este ángulo que es constante. Otra vez, con esto, podemos hacer dos cosas. Utilizar de nuevo nuestro programita. Acá, por ejemplo, la ecuación del cono en 3 dimensiones es Z al cuadrado en forma cartesiana igual a x al cuadrado más y cuadrado. Upa, me falta acá una x. Esto lo vamos a borrar. Bueno, vamos a hacer así.
borrón y contra nueva, que algunas veces suele ser más efectivo, igual a x al cuadrado más y cuadrado. Entramos, verificamos 3 dimensiones, cartesiana, graficar. Y ahí tenemos nuestro cono, si lo hacemos en representación proporcional, es esto. Cono para arriba, cono para abajo, ¿por qué? Porque al despejar z de acá, me queda una raíz positiva, negativa, cono arriba, z con raíz negativa, cono abajo. Este es el cono que estamos viendo acá, ¿sí? Como deber para la casa, asumamos que este cono esté abierto en 45 grados, por ejemplo, 45 grados, que es el caso de esta figura que están viendo ustedes. ¿Por qué? Porque es 1x cuadrado más 1y cuadrado, es a 45 grados. Deber para la casa, para ustedes, comprobar que estas ecuaciones paramétricas, u igual a u coseno b y z igual a u cotangente del ángulo donde alfa es 45 grados, ustedes tendrán que graficar utilizando este programa ahora con paramétrico, en donde si ponemos 3D acá, aparecerá x igual a algo, y igual a algo, z igual a algo. ¿Qué es ese algo? Esto que tenemos acá. Y van a ver que la figura es exactamente igual a la que vimos cuando graficamos con cartesiana, ¿sí? Bueno, entonces, si ya tenemos los coeficientes de mi ecuación paramétrica, ponemos x será u coseno b en y será u seno b en j, y z será u cotangente en k. ¿Ok? Tenemos el vector, calculamos las derivadas parciales y podemos calcular cuánto vale el área colocando mi función ahora, densidad, fíjense, la función acá, esta f de RV, ahora es densidad, por el módulo del producto vectorial. Entonces, acá pondremos en nuestra ecuación la densidad R de V por el módulo del producto vectorial fundamental. El producto vectorial fundamental lo calculamos, lo tenemos acá. Una vez que tenemos R de V, calculamos las derivadas, están acá, calculamos el producto vectorial fundamental, y su módulo. El módulo está acá y vale esto. Una vez hecho esto, y para hacerlo más simple, hacemos la integral de la densidad, ahora expresado en V, atención, por el módulo, pero este módulo es U seno. Ustedes trabajan con esta expresión, es equivalente a esta, U seno. Como alfa es una constante, para el caso del ejemplo dijimos que grafiquemos con alfa 45, 1 sobre seno es constante, sale fuera de la integral, y vamos a integrar entonces la función densidad en función de u primero. Esta u queda adentro, fíjese acá, porque depende de u. Entonces, u, pero u varía entre 0 y h cotangente. U varía entre 0 y h tangente. Acá hay un error que no recuerdo si está acá o acá. Verifíquenlo, por favor. ¿Sí? Y finalmente, a ese resultado, lo que hacemos es integrarlo respecto de b, pero b entre qué y qué varía. B, volvemos a nuestro cálculo, entre 0 y 2pi. B varía b entre 0 y 2pi, y ya tenemos el resultado. Asumiendo que la densidad es constante, supongamos que la densidad sea constante, o sea, homogénea, como dijimos hacia el principio del ejercicio, en todos los lugares, si yo saco una superficie de 1 centímetro cuadrado, el peso es el mismo, densidad constante, puede salir fuera de la integral. Siendo así, llamándole, esto será un sigma sub 0, este es el resultado, el de la masa. Además, fíjense, si nosotros hacemos un análisis dimensional en esto, la densidad está expresada acá en términos de magnitud, masa por unidad de área. Por ejemplo, kilos por centímetro cuadrado. El diferencial de superficie tiene centímetros cuadrados. Centímetro cuadrado se elimina con centímetro cuadrado y me queda kilo, que corresponde a la unidad de masa. ¿Ok? Bien. Vamos con campos vectoriales, y ya estamos por terminar porque la profesora ya debe estar por entrar. Para el caso de campos vectoriales, otra vez volvemos a nuestra integral de superficie
y acá también es R de V, ahora de campo vectorial, de un campo vectorial. En este caso, la integral de superficie se calcula como el campo vectorial F expresado en función de V. Como esto es un vector ahora, campo vectorial, producto escalar n y por el módulo. Fíjense, si yo, a este n, ¿qué es? Es el vector. Si yo encuentro, acá está la expresión, el producto vectorial fundamental, vector, lo divido por su módulo. Si un vector le divido por su módulo, encuentro que el vector que Unitario. unitario, tal cual. Entonces este n es el vector unitario del producto vectorial fundamental. Entonces este producto de este n por el módulo, lo pasemos si quieren este para allá, n por el módulo me da el producto vectorial. De esa manera calculamos una integral de superficie ahora aplicada a campos vectoriales. Vamos a ver un ejemplo. Dice, calcular el flujo de agua a través del cilindro parabólico S definido por I igual a X cuadrado, con X variando entre 0 y 2 y Z variando entre 0 y 3. Si el campo vectorial F es I en I más 2 en J más XZ en K, medido en metros por segundo. Es importante, antes de empezar a resolver un ejercicio, situarse, contextualizarse qué es lo que nos está pidiendo el problema. Primero, nos dice, tenemos una superficie, un cilindro parabólico, definido por I igual a X al cuadrado. ¿Qué será I igual a X al cuadrado? Con X variando entre 0 y 2 y Z entre 0 y 3. Fíjense, acá está, fíjense. Cuando X varía entre 0 y 2, Y será 4, ¿verdad? Acá, Y 4. Por eso es que está formado entre X entre 0 y 2, Y entre 0 y 4, y Z entre 0 y 3. Lo vamos a dibujar, fíjense. Otra vez, por supuesto, cuando me dan este enunciado, esta figura no la tengo. ¿De dónde la consigo? Pues otra vez recurrimos a nuestro programita que nos permite decir en 3 dimensiones y igual a X cuadrado. ¿De qué se trata? Y ingresamos y graficamos. Y igual a X cuadrado, ahí tenemos nuestro cilindro. Para verlo mejor, vamos a hacer una cosa. Rango de trazado, X dijimos que era entre 0 y 2. Y valía entre 0 y 4. Y Z entre 0 y 3. 0 y 3. Vamos a graficar y tenemos nuestro cilindro. Este cilindro que ustedes acá, inclusive si quieren verlo mejor, vamos a colorear, enrejar esto, y fíjense, ahí tenemos la superficie sobre la cual tenemos que trabajar. Esta superficie es la que ustedes ven acá. Esta que está acá. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Fíjense, contextualizar el problema. Hablamos de, allá tenemos la superficie, la primera parte está resuelta. El campo vectorial velocidad es este, fíjense. ¿Qué significa que el campo de velocidad? El campo de velocidad es un campo vectorial. ¿Por qué? Porque está hablando de vectores, y un vector, perdón, está hablando de campo vectorial velocidad, y la velocidad es un vector. Consecuentemente yo tendré acá sobre esta superficie atravesando un montón de vectores. ¿Cuáles son esos vectores? Las velocidades. Como se trata de un flujo de agua, supongamos que se trata de un flujo en donde yo pueda una partícula de agua teñirla. Entonces le tomo la velocidad. Esa velocidad está definida como vector, un módulo, dirección y sentido. Entonces esa es esta F. Para un determinado I, para un determinado J, que es constante, y para un determinado K, tendré un vector acá, un vector velocidad, que está atravesando esta superficie. Me piden calcular el flujo de agua medido en metros por segundo que pasa por esta superficie. Para eso tenemos que integrar. Fíjense que otra vez vuelve el concepto de integral de superficie. ¿Qué significa esto? Integrar ahora sobre una superficie. ¿Cuál superficie? Esta que está en gris. ¿Y qué es lo que queremos integrar?
Pues el campo vectorial está acá. Entonces, lo primero que tenemos que hacer siempre es definir o encontrar la representación paramétrica de la superficie. En este caso es sencillo. ¿Por qué? Porque si tenemos y igual a x cuadrado, y si decimos que x es t, ¿y cuánto valdrá? T al cuadrado. Exacto. Digamos que x sea u, y será, U al cuadrado. ahí está. X es u, y es u cuadrado. Y la otra variable en b, en z, fíjense, lo está diciendo acá, z varía de 0 hasta 3. Entonces, z, ¿qué será? La otra variable b. Entonces, fíjense, z es b, como b acá es z, y z varía entre 0 y 3, lo dice el problema. Z varía entre 0 y 3. Veamos qué pasa con la variable en u. En u, en el punto inicial, x es 0. Pero si x es 0, el u inicial será también 0. De la misma forma, en el final, x es 2. El u final será entonces, otra vez, u igual a 2. Si x es 2, u final será u2. ¿Ven cómo se resuelve esto? Entonces, mi ecuación paramétrica será u en i de la superficie, está en gris, más u cuadrado en j, más b en k. ¿Ok? Otra vez, ustedes pueden, utilizando esto, restablecer ficha gráfica, ir a paramétrica y encontrar para 3 dimensiones, acá, la misma figura. Si quieren lo hagamos rápido. A ver, estamos acá. Era x. Acá están las representaciones. X es u, digamos, es t entonces para el programa, s es b, ¿no es cierto? Entonces será x igual a u, t para nosotros es u, entonces x igual a t, perdón, x igual a t, ingresamos, vamos con i, que era t cuadrado, ¿verdad? T cuadrado, fíjense, vamos de vuelta si quieren acá, fíjense, x es t, y es t cuadrado, y z es s, la otra variable, z es s. Ahí está. Ingresamos, repasamos, estamos hablando de una ecuación paramétrica en 3 dimensiones, me va a dibujar una superficie, y adelante. Y ahí tenemos el cilindro que tenemos. Es más todavía, si queremos, podemos, el rango de trazado, dijimos que x varía entre 0 y 2, y varía entre 0 y 4, y z variaba entre 0 y 3. Eso automáticamente debería darme ahora. Y ahí tenemos exactamente la misma que cuando graficamos esto, pero en coordenadas cartesianas. Ahora en representación paramétrica. Con esto verificamos que nuestra ecuación paramétrica es la correcta. Corresponde este cilindro, pedazo de cilindro, no es de cilindro, de parábola, una superficie en forma de parábola, es la que corresponde al de esta figura. ¿Ok? Bueno, hecho esto, ¿qué hacemos ahora? Bueno, ya tenemos nuestro R de V, podemos calcular el producto vectorial fundamental, podemos calcular su módulo, y ya tenemos esta parte. Habrá que calcular ahora cuánto vale mi campo escalar, mi campo vectorial expresado en función de U y V. Bueno, eso es sencillo, fíjense. El campo de fuerzas o el campo de velocidad es I en I. Pero I, ¿cuánto vale? U cuadrado. Entonces será U cuadrado en I. Esta primera parte será U cuadrado en I. Más 2 en J constante, entonces ahí no varía, ponemos 2 en J. Más 2 en J. Más campo vectorial, campo de velocidad, X por Z. Pero X, ¿cuánto vale U? Y Z, ¿cuánto vale V? Entonces será U por V. Pues ponemos entonces U por V en K. Ya tenemos esta parte, mi campo vectorial expresado en función de U y V. Producto escalar, esto. ¿Pero esto qué era? Era el producto vectorial.
que vale 2i, fíjense, n por este producto, lo volvemos a mostrar acá, es esto. N por el módulo es el vector, producto vectorial fundamental. Entonces, habíamos calculado ya acá el producto vectorial fundamental, que está acá, que es 2i, 2u-ni menos j. Entonces colocamos 2u-ni menos j, reemplazando a este producto, a este que está acá. Bueno, ahora tenemos un producto escalar de dos vectores, componente a componente, u cuadrado por 2u es 2u cubo, más 2 por menos 1, menos 2, v por 0, porque acá no tiene componente en k, me queda 2u cubo menos 1. Integramos, ahora tenemos una integral, integral doble en u varía entre 0 y 2, límites de integración 0 a 2, luego en b, límite de integración en b es de 0 a 3, 0 a 3, y llegamos al resultado 12 metros cúbicos por segundo. Como me está pidiendo el flujo y la densidad del agua, 1 gramo por centímetro cúbico, hacemos la conversión correspondiente, la respuesta es 12.000 kilos por segundo. Flujo. ¿Está claro? Sí, profe. Muy bien. En lo que respecta al... A ver, vamos a preguntar. Hola, profes. ¿Están por ahí? Hola, sí, Carlos. Buen día, ingeniero. Bien, buen día. Un minutito más y ya les doy la posta. Ok. Cambio de representación paramétrica en las superficies de integración. Esto lo vamos a nombrar nada más, pero tiene que ver justo con... recuerdan también que tanto en integrales dobles y la integral de superficie se puede entender como una extensión de lo que es una integral doble, hacíamos cambios de variables, ¿recuerdan? Bueno, acá también podemos hacer cambios de variables, con la aclaración de que en integrales de superficie no usábamos vectores, perdón, en integrales dobles no usábamos vectores. Sí, lo empezamos a utilizar cuando acometimos el estudio de integrales de línea. ¿Okay? En este caso también en integrales de superficie se puede calcular, hacer un estudio haciendo cambios de variables. Bueno, después hay otras relaciones que es más para leer que para explicar. Lo mismo el tema de invariancia. Bueno, creo que con esto estamos ya terminando nuestra cursada, chicos. No sé cómo, de qué forma, pero hemos arribado, por lo menos en la parte teórica, a la finalización de la cursada. Un cachito antes de terminar, yo voy a volver a ingresar para dar mi mensaje final para ustedes. No obstante, les voy a pedir que aprovechemos todas las oportunidades que tenemos en análisis 2. Está el segundo parcial, su recuperatorio, el flotante, para que puedan mejorar las notas, en el caso del flotante, de cualquiera de los parciales, y promocionar. Promocionar, insisto en esto, es muy importante. Se sacan una materia pesadísima. Yo soy integrante del Tribunal Examinador para alumnos regulares de análisis 2, y los finales suelen ser complejos. Y hay muchos que tienen inconvenientes. Entonces, aprovechemos esta oportunidad. Tenemos clases de consulta, aula virtual, y todo, digamos, un arsenal de herramientas para que ustedes puedan promocionar la materia. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? No, profe. Carlos, una consultita. Sí. ¿Por qué no nos pasás el host a nosotras? Porque así trabajamos con Lores y después nosotras subimos. Bueno, como ya les hace los pasos. Aguárdenme un cachito. Mientras tanto... Sí, adelante, soporte. Se lo paso yo, no hay problema. Dale, La Mauro. profe... Te agradezco, Mauro. Yo ya, entonces, con esto, vos vas a cortar la grabación, porque yo la hice en mi computadora, o lo corto acá yo. ¿Usted, profe? ¿Usted? Ok, macanudo. Bueno, no obstante, igual yo voy a volver más tarde. O mejor no. Me despido ahora, chicos. Así ya se quedan en manos de las dos excelentes profesoras que tenemos en el plantel.
Mi último mensaje tiene que ver reforzar esto que les venía diciendo, de que amén de que la materia análisis matemático 2 termine ahora o dentro de poco con los parciales y recuperatorio y flotante, todo el plantel se pone a disposición de ustedes para que en el transcurso de lo que les resta de su carrera, cualquier inconveniente que tengan, cualquier dificultad, cualquier inquietud que quieran plantear con toda confianza, lo pueden hacer. En mi caso me encuentran en algunas oportunidades en el gabinete, o en mi gabinete de análisis 2 en la Facu, o a través del aula virtual, tienen el correo electrónico, y podemos, insisto en esto, nos ponemos a disposición de ustedes para todo lo que resta de su trayectoria en la facultad. El tema del fin de análisis matemático 2 no significa que nosotros cortemos ya relaciones, al contrario, nosotros estamos dispuestos a seguir ayudándola en lo que podamos. ¿Ok, chicos? Bueno, profe, muchísimas gracias. Macanudo. Gracias a ustedes por estar, y ahora procedo a cortar la grabación y se quedan con las profesoras. Adiós, chau, chau. Chao, Carlos, nos vemos. Hasta luego, ingeniero.